el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Esta es nuestra clase acerca de lo que es la fuerza o el poder de la justicia. Estamos tratando los incidentes que se dieron por causa de la justificación, incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Hablamos de redención, hablamos de remisión, explicamos los tipos de redención, explicamos los tipos de remisión. Hoy nos toca hablar un poquitito acerca de lo que es la propiciación. Hoy usted va a entender, o los que me están escuchando a través de este audio video, porque se están subiendo audio videos ahora a YouTube. Los que me están escuchando a través de la internet, de YouTube, de Facebook, de Twitter, hoy va a entender por qué el maestro Briceño dijo en uno de sus mensajes que él aborrece este maldito evangelio. Fui claro cuando lo dije, el evangelio que los hombres están predicando. Porque ese evangelio que no muestra la paternidad de Dios, la dolencia de Dios, las misericordias de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Eso no es evangelio. La palabra evangelio es un término en griego que significa buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Y qué de bueno hay cuando a ti te predican y te anuncian un Dios inmisericordia, indolente, que su amor para contigo o a favor de ti depende de cómo te portes o cómo te comportes o cómo te conduzcas en la vida? Algo así, porque si te portas mal, entonces Dios va a mandar del cielo enfermedad, va a mandar juicio, te va a quitar los hijos, te va a quitar tu esposa, te va a quitar la casa, te va a quitar el carro, te va a quitar los bienes. Se va a llevar a la suegra. Bueno, si se lleva a la suegra, gloria a Dios, nos está haciendo un favor. No, mentira. O sea, ese es el Dios que te enseñaron a ti. Entonces, es un Dios que te intimida, que te manipula y te controla. Y te lleva a una santidad que no es genuina. A ese tipo de santidad que no es genuina, que después de esta materia vamos a hablar lo que es la santidad genuina. Entonces es un Dios, pues, aquel Dios que el Cristo te libró del pecado en la cruz del Calvario, pero Dios te hace esclavo de la santidad. El Dios que está mandando tsunamis y terremotos sobre los estados, sobre las naciones. El Dios de juicio. Y también lo digo por causa de algunos profetas que ni tienen una idea de lo que es profecía, de lo que es el espíritu del profeta, el carácter del profeta, la naturaleza del profeta, los tiempos de las profecías. El profeta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el profeta en el tiempo de la ley, el tiempo de los patriarcas, de la ley y de la gracia. Pues eso ellos no conocen eso, entonces por eso es que se ponen a estar tirando profecías por allí y atribuyéndole a Dios juicios que Dios no tiene nada absolutamente que ver con eso. Nada. Usted puede caer en el pecado. Cuando digo puede, no es que le estoy dando licencia. Estoy hablando de que si en un supuesto negado usted lo hace, usted cae en el terreno, en el pecado más grande y más degradante y más sucio de este mundo, que Dios a usted le sigue amando igual. O sea, el amor de Dios no cambia. No hay nada que usted pueda hacer
para que Dios le ame más, y no hay nada que usted pueda hacer desde el punto de vista negativo para que Dios le ame menos. Haga lo que haga, Dios le ama igual a usted. Igual, Dios no cambia. Alguien dijo por allí, y está escrito, claro, eso que está escrito está sujeto a pacto, a tiempos, a dispensaciones de lo que está escrito, de lo que voy a decir ahorita. Alguien dijo por ahí, hermano, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es una verdad absoluta y sigue siendo absoluta, pero con todo y que es absoluta, perdóneme usted, no consigo el término como para decirlo porque no es compatible lo que voy a decir con lo absoluto, porque lo absoluto no cambia, no está sujeto a cambio, la verdad relativa está sujeta a cambio, la verdad absoluta no cambia. Pero con todo y que es absoluto, Dios cambió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario cambió, el carácter de Dios cambió, totalmente cambió. Y de eso es lo que vamos a aprender hoy, de que es la causa por la cual nosotros no tenemos un ministerio. La Biblia dice que Dios constituyó 5 ministerios para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Para el ministerio de la reconciliación. Es decir, nosotros como ministros estamos llamados a prepararlos a ustedes, equiparlos a ustedes como iglesia, como embajadores del cuerpo, como embajadores de Dios, como representantes de Dios en la tierra, como pregoneros del evangelio, como atalayas del evangelio. Estamos llamados a prepararlos a ustedes para que vayan y anuncien el mensaje de la reconciliación. Esto es reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Porque Dios no tiene problemas con el mundo. Entonces se acabó ese motivo incorrecto que tienes tú en tu corazón que te conduce a no pecar, que es un motivo que no es correcto. Ese motivo no es correcto y que por ende te lleva a una santidad que no es genuina, que es aborrecida por Dios, que lo que te conduce a ti a no pecar es el temor que le tienes al infierno y el temor que tienes de perder al cielo y el temor que tienes de que Dios te quite las cosas. No, peca todo lo que te da la gana, que Dios no te va a quitar nada, que Dios no te podrá seguir dando nada, es otra cosa. Pero ya lo que Dios te lo dio, no te lo va a quitar. Que Dios no puede seguir añadiendo bendiciones posesionalmente hablando por causa del estado de pecado en el que tú estás, porque le vas a dar un mal uso, lo que Él te da es otra cosa. O sea, tú cierras la posibilidad de que Dios te siga bendiciendo, pero no le da acceso a Dios para quitarte la bendición que te dio. ¡Ay! Y eso se llama propiciación. Pero como yo de eso no sé, porque yo lo que hago es que leo Biblia, yo no estudio la Biblia. Entonces yo me subo al púlpito y digo cualquier cosa. Estamos fallos, hermano, estamos carentes. Vamos a decirlo así desde este término, desde este punto de vista. Estamos carentes de teólogos, de gentes que conozcan las Escrituras desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático. No hay, muy pocos. Ya cualquiera se sube, se aprende 4 textos bíblicos, da una menida de cabeza, un masajeado de cuerpo, una tembladera, una cosa, y así te dice el Señor, y ya ellos se creen teólogos. Bueno, vamos a ver hasta dónde eso es. Propiciación. La palabra del griego es hilasterion, de donde se deriva el término propiciar, propicio, que indica apaciguar, volver favorable, conciliar. En su más amplio concepto, propiciar indica calmar la ira de un Dios ofendido. Eso es propiciar, calmar la ira de un Dios ofendido. Y está relacionado con la compasión y la misericordia. Romanos 3:25, Hebreos 8:12, Primera de Juan 2:2, 4:10. Hebreos 8:12 dice, cito, porque
reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos los pactos, oiga bien esto, todos los pactos que Dios hizo con Israel, ellos los quebrantaron todos. Ahora, presta atención a esto. Dios hizo, voy a meterme un poquito en escatología. Dios hizo pacto con la nación de Israel, pero lo que los beneficios del pacto y la herencia del pacto serían entregados en la teocracia, en el milenio. El pacto abrahámico, que tiene que ver con la bendición a los gentiles, donde los gentiles entrarán en el reino también, que es donde usted va a leer en Mateos 25 del 31 en adelante, donde está el juicio de los gentiles. ¿Ya? Que eso no es el juicio de la iglesia. Venidme, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, desnudo y me vestiste. Y después le dice a otros, le dice lo contrario, y dice: fuera de mí no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí no está hablando la iglesia, ese no es el juicio para la iglesia. Porque el juicio para la iglesia no hay lugar para selección entre buenos y malos. El juicio para la iglesia todos son buenos. Es el bimá de Cristo, todos son buenos. Allí es el juicio de los que Jesús va a hacer a los gentiles que aceptaron y los que no aceptaron la predicación del evangelio del reino para entrar en el milenio. Predicación, evangelio que predicarán los dos testigos, los 144,000 y los que se añaden en la gran tribulación, en la semana número 70, en la que habló el profeta Daniel. Sí, yo sé que usted me está agarrando, ¿sí? Ok. El pacto abrahámico, el pacto davídico, que tiene que ver con reinado, donde de la descendencia de David se sentará uno en el trono a reinar, y juntamente David será virrey. El pacto davídico, el pacto mosaico, que tiene que ver con justicia, con la justicia perdurable. El pacto palestínico, que tiene que ver con la extensión de tierras y la entrega de tierras. Todas esas herencias no se las puede dar Dios a los judíos, a los israelitas. ¿Por qué? Porque quebrantaron los pactos. Ellos no guardaron los pactos, es decir, las demandas de los pactos para recibir la herencia, el legado. Tenía que venir un familiar muy cercano a ellos, para que entonces Dios hiciera un pacto con esa persona que los representara a ellos, y esa persona cumpliera el nuevo pacto que Dios iba a hacer de demandas superiores a las que le hizo a ellos, para que esa persona, al cumplir las demandas de ese nuevo pacto, el pacto quede ratificado, entonces Dios pueda entregarle la herencia de los pactos que ellos quebrantaron en el milenio. A esa persona que cumplió las demandas del nuevo pacto se llama Jesús de Nazaret. Que nada más que una de las demandas del nuevo pacto es cumplir los 613 mandamientos de la ley. Jesús cumplió los 613 mandamientos de la ley.
Los 603. A Adán se le dio uno solo, no comerás, y se fue a tierra. Uno solo se le dio. No más, uno solo, y se fue a tierra. A este se le dieron 613 mandamientos y los cumplió. No solamente los cumplió, sino que muchos de ellos se cumplieron en él. Porque eso es una verdad que Cristo vino a cumplir la ley. Pero la fuerza de esto no está en que Cristo vino a cumplir la ley. La fuerza de esto está en que la ley se cumplió en él. O sea, Jesús no caminaba para cumplir la ley. Jesús caminando, la ley se cumplía en él. Wow. Cuando abrió el libro de Isaías, dijo, estas escrituras se han cumplido en mí. No, yo las he cumplido. Ellas se cumplieron en mí. Wow. Las escrituras fueron complemento al llamado que Dios me hizo. O sea que el compromiso de Jesús era mayor, porque no era que él tenía que cumplir la ley, él tenía que caminar caminar en los principios del reino para que la ley se cumpliera en él. Wow. Sí, fíjese lo que es esto, ¿no? A causa de ese nuevo pacto, pues hay bilateralmente en dos referencias hay una bendición tanto para los judíos, para los gentiles y para la iglesia, porque delante de la presencia de Dios hay tres pueblos, judío, gentil y la iglesia. Todo judío y gentil que se convierte en el evangelio es iglesia, ya deja de ser judío y gentil para Dios. Dios no lo ve como judío ni como gentil. Por eso es que el judío que se convierta al Señor en este tiempo, que acepte el plan de salvación en este tiempo, ya no será juzgado como judío, sino como iglesia. Y el gentil que se convierta al Señor en este tiempo ya no será juzgado como gentil, sino como iglesia. Más los gentiles que no se conviertan, los judíos que no se conviertan o no acepten el plan de salvación, en este tiempo serán juzgados como gentiles y como judíos en el juicio. Ahora, el término propiciación viene de propiciatorio. Oiga esto, por favor, présteme atención. Anuncié un examen en una de mis escuelas. Es una verdad paralela para que usted me agarre. Anuncié un examen en una de mis escuelas. Y empezaron la gente, maestro, que no estamos preparados, que no estudiamos, que haga el examen para la semana que viene, maestro. Yo le dije, perdón, pero es que yo no entiendo, hermano. O sea, yo tengo que esperar, Dios tiene que esperar, Cristo tiene que esperar, el Espíritu Santo tiene que esperar. Primero ellos tienen que esperar y después yo. Primero ellos y después mi persona. Ellos tienen que esperar y yo tengo que esperar que usted se caletree una guía para venir a la iglesia, sacar 20, aunque después bote la guía y se le olvide todo. ¿Sí me están agarrando? Porque si eso es así, entonces yo tengo alumnos en la iglesia, yo no tengo discípulos. Yo tengo alumnos en la escuela, no tengo discípulos. Porque el discípulo no es aquel que estudia y se caletrea una guía para sacar 20 en un examen. El discípulo es aquel que estudia los principios que están en lo que se le está enseñando, lo que se le está presentando, principios de reino, y aunque sí los memoriza, los hace una verdad en su vida y nunca se les olvida. Hace de esos principios un estilo de vida y nunca se les olvida. El discípulo busca formación. Porque, ¿qué hace usted con sacarme 20 en finanzas? Usted me sacó 20 en finanzas, a su nombre gloria, pero no diezma ni ofrenda. Usted me sacó 20 en autoridad, pero no se sujeta. Falta respeto a su marido. Sus hijos no se sujetan a usted. Usted no da ejemplo de autoridad. Usted no se sujeta a las autoridades. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué tenemos en la iglesia? Tenemos alumnos, no tenemos discípulos, hermano. Igual está pasando con esto. Cuando yo le hable a usted de propiciación y cuando le hable de propiciatorio, eso está escrito en el manual que usted tiene de la escuela, pero usted no solamente me va a escucharme acá, sino que usted tiene que hacer un seguimiento a esto, hermano. Si es posible enriquecer más el conocimiento, métase en internet y busque qué es propiciatorio, qué es propiciación, qué es propicio. Y métase en todo eso y apuñalese, perdona el vulgo, métase en esto y forme un carácter
De modo que cuando yo diga hay examen, usted no le tiemblen las piernas, porque yo no tengo problema con memorizar. Maestro, yo no memoricé nada, yo tengo todo eso en mi espíritu internado, que sale, que emana y que fluye de mí, porque soy discípulo, no soy alumno. ¿Están acá? ¿Cuántos están acá? ¿Mis alumnos me escuchan, mis alumnos? Porque no puede ser o no es posible que de materias que yo haya dado acá, aquí en la escuela, yo le haga a usted una pregunta, usted no me sepa responder. Pero perdóname, eso es un concepto que usted tiene que tenerlo claro. Usted tiene que tener claro eso en usted. Porque si no estamos perdiendo tiempo. O sea, estar persuadido de estas cosas, convencido de estas verdades en el espíritu. Que usted pueda ser un defensor de la verdad de Dios. Que usted cuando vea o escuche a alguien decir algo que no es, en un concepto errado, tergiversado, distorsionado, usted pueda enmendar o detener ese conocimiento en esa persona y mejorar y enseñarlo, instruirlo. Espérate, pero es que el concepto que me estás dando no tiene nada absolutamente que ver con redención. ¿Okay? Hay tres tipos de redención: agoraxo, sagoraxo y lutro. Yo te voy a hablar de las tres. Que es agoraxo, que es lutro. Agoraxo es esto, sagoraxo es esto, lutro significa esto. Tú me estás dando el concepto de remisión, de remitir, de quitarte para poner en, de mover, de trasladar. Eso es un concepto de remisión, no de redención. Que estás confundiendo los conceptos o los términos. El término propiciación viene de propiciatorio, que era la tapa o cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Para tener mejor comprensión del acto de propiciación, debemos estudiar qué es el propiciatorio, qué es el propiciatorio y qué función tienen en el lugar santísimo. Este término propiciatorio, que eso se oye a menudo en la congregación, pero la gente todavía no se ha detenido y se ha parado a, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Es como el término maná. Usted pregunta, ¿qué es maná? Maná es pan, ¿no? Maná es ¿qué es esto? Ellos comieron el qué es esto, porque ellos no sabían qué era ellos no sabían qué era. Y cuando lo agarraron, ¿qué es esto? Y el qué es esto se quedó y lo llamaron maná, porque maná en hebreo significa ¿qué es esto? La gente cree que maná es pan, no, maná es ¿qué es esto? Es como esto, Osana. ¿Cuántos saben lo que significa el término Osana? El término Osana significa sálvanos ahora. Es un término Osana, significa sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, sálvanos ahora. Es un término que no es aplicable a la iglesia, ni a la adoración, ni al lenguaje de la adoración en la iglesia. Porque la iglesia canta Osana, Osana. Entonces Dios le dice a Cristo, ¿qué más quiere que los salves? Ya están salvos ya. Se da cuenta que en ignorancia se canta en la iglesia, que no se sabe ni lo que se canta. Entonces ya eso no hay que cantarlo más, pastores. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho. Éxodo 25, 17, Éxodo 37, 6. Ahí está la información, las medidas. Porque el arca fue construida según las medidas que Dios le dio a Moisés. Ni 1 centímetro más, ni 1 centímetro menos, lo vas a hacer como yo te diga que lo vas a hacer. Tanto el arca del pacto como el arca que construyó Noé fueron hechas con medidas, porque Dios trabaja con medidas, con principios. No es como a ti te da la gana, es como Dios te dice que lo vas a hacer. Dios no te presenta, decía el libro, opciones, ¿es? Opción. Dios no te presenta opciones, te presenta son mandamientos. La opción es aquello que tú puedes opinar, meditar, decidir, elegir. No, el mandamiento ni opinas, ni eliges,
solamente toma, te queda una decisión, es absoluto obedecer. Punto. ¿Tú ves? Señores, el propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho. Tenía un querubín labrado a cada extremo, los cuales estaban frente a frente y sus alas extendidas se tocaban en el punto central superior. Éxodo 25, 18, 20 y Éxodo 37, 7, 9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo. Éxodo 26, 34 y Éxodo 36. Acuérdense el arca del pacto, ¿sí? Que dentro de ella habían 3 elementos, que era el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Pero ¿cuál de las 2 tablas? Pero ¿cuál de las 2 tablas? Es un problema, ¿no? Porque hubo una tabla que Dios escribió con su dedo. Esa la partió Moisés. Moisés tuvo que volver a subir otra vez al monte Sinaí y Dios le dijo, no, ahora escribe tú las tablas, porque ya yo te las escribí. Está de malcriado rompiendo tablas. Ahora escribí las vos. ¿Usted analizado eso? O escribí las vos. Y Dios empezó a dictar y Moisés a escribir. No es fácil, escribir una tabla no es fácil. Y no estamos hablando de escribir estamos hablando con un cincel y con labrar la letra. Y Dios, ¿cuánto tiempo tuvo Moisés ahí escribiendo? Señor, estoy cansado. ¿Quién te mandó a romperla? Hazla tú ahora. Grosero. Escuche. Ay, mi madre. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia, manifestando su gloria, lo que llaman la Shekinah o la Shekinah. La sangre de la expiación, oído, ¿de la qué? Expiación. Presta atención bien. La sangre de la expiación, no redención, remisión, de la expiación, hacía acto de propiciación. En el Antiguo Testamento hay una parte escrita donde habla de que Cristo hizo expiación o expió nuestros pecados. Está mal escrito. Porque el término expiar es cubrir, no es extirpar, desramificar, no es quitar, no es trasladar, trasponer. El término expiación es levantar la alfombra y meter la basura debajo de ella. Eso era lo que hacía la sangre de los machos cabríos. Cubría el pecado, mas no extirpa el pecado, no derramifica el pecado. La única sangre que extirpó, que derramificó y quitó la naturaleza del pecado del hombre fue la sangre de Jesucristo. Es la única. Una vez y para siempre. Entonces, en Cristo no se hizo expiación por su sangre. Se hizo fue redención, remisión y propiciación. Aquí dice expiación, porque es en el Antiguo Testamento. ¿Ve usted lo bueno que es conocer el asunto? A diferencia que hay. ¿Ok? El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía acto de presencia, manifestando su gloria. La sangre de la expiación era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio una vez al año. Sobre la sangre descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía en su totalidad. Por eso era, oído, que el sumo sacerdote, presta atención, para entrar al lugar santísimo, del lugar santo, porque en el lugar santo estaban los sacerdotes, en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y en el atrio estaba la muchedumbre, estaba el pueblo, el populacho. Por eso es que cuando usted dice, Señor, llévame a tu atrio, al lugar más santo,
al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, para atrás otra vez. O sea, ¿cómo cantan los evangélicos? Cosas raras, ¿verdad? Falsa doctrina. Y la gente sentía la presencia de Dios y lloraba, muchos lloraban. Por misericordia. Dice, ¿qué va a hacer Jesús? Déjalo quieto que lloren, tranquilo. Si eso los hace llorar, déjalo quieto, porque eso no es así. Si lloran con la mentira, ¿cómo será cuando conozcan la verdad? No lo va para nadie. Óigame, consumía la sangre. El sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo tenía que ser él una serie de rituales, de lavamientos, y era amarrado con un cordón de lino fino. No era un mecate, no era cualquier cosa que lo amarraba, un cordón de lino fino. Y él llevaba una serie de campanillas sobre el borde de la vestidura sacerdotal. O de no, las llevaba en la mano en la campanilla. Cuando él entraba al lugar santísimo, que no todo el mundo entraba, solamente el sumo sacerdote. Y una vez al año, que esto la iglesia no lo ha entendido, porque la iglesia puede entrar las veces que le dé la gana, cuando quiera, y no necesita de intermediario para entrar, y nunca entran. Ellos esperaban ese día para entrar ansiosos. Ya viene el día de la expiación. Y nosotros que podemos entrar las veces que queramos, ni pelota le paramos a eso. Porque ¿dónde está tu vida de intimidad y de comunión con Dios? ¿Quiénes son los que se levantan de madrugada? Porque Dios te va a atender a esa hora, porque Dios tiene un horario para atender, Dios te atiende a toda hora. Pero ¿quiénes son los que hacen los matutinos? ¿Quiénes son los que se levantan en la mañana de madrugada a entrar al lugar santísimo? ¿No dice la Biblia que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús, que estamos nosotros en el verdadero lugar santísimo? Porque Él entró con su propia sangre y nos dio acceso al lugar santísimo. Se rompe el velo, se abre y podemos entrar las veces que nos dé la gana. Nosotros que podemos entrar las veces que queramos no lo hacemos. A ellos les costaba, a nosotros no nos cuesta eso. ¿Por qué? En cuanto a acceso ya lo tenemos. De paso, no solamente nosotros podemos entrar al lugar santísimo, mire, esto es recíproco. Nosotros no solamente podemos entrar al lugar santísimo, sino que nosotros somos el lugar santísimo. Dios mora en nosotros. Pero eso nosotros no lo cuidamos. Porque a causa de cualquier tipo de pecado, no tomando en cuenta la presencia de Dios en mi vida, la morada del Espíritu de Dios en mi vida, cometo actos de profanación, de extracción y sacrilegio en contra del Espíritu. Esa vaina a mí no me interesa, como que no me interesa nada de eso. Yo fácilmente peco, hago planes para pecar. Sentido de responsabilidad, de traslado, de conveniencia. Entender que somos morada de Dios en el Espíritu. Y a ellos les costaba entrar. La sangre era consumida por dentro por el fuego. Pero si ese sacerdote que estaba allá en el lugar santísimo, sus rituales no fueron suficientes, o si en el momento que estaba hecho, que descendía la Shekinah de Dios en fuego, tenía un motivo incorrecto, un pensamiento vago y vano, y él caía muerto porque era consumido por la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios caía y se llevaba todo lo que era pecado. Muerto.
¡Pum! ¿Para qué era el cordón? Para alarlo. Porque ¿quién se metía para allá? Nadie. ¿Quién se mete a sacarlo? Anda vos. Para allá no. Yo para allá no voy. No, que no más. Que me matáis. Yo para allá no voy. Entonces lo alaban por el cordón. ¿Y qué hacía? Ese mismo día tenía que hacerse una reunión, porque era el día de la expiación. Tenía que hacerse una reunión urgente para escoger el otro sumo sacerdote. De una vez. Para entrar ese mismo día, antes de que cayera a las 6 de la tarde. Y entraba. Consume todo lo que es pecado. ¿Qué fue lo que hizo la ira de Dios sobre Jesús? Consumió la vida de Jesús. Jesús fue el tipo de sacerdote, señores, que la gloria de Dios cayó sobre él, la chequina de Dios cayó sobre él, hizo juicio sobre él, produciendo muerte sobre él. Todo el juicio de Dios que tenía que venir sobre ti cayó sobre Jesús. No me vengas a decir que Dios te va a juzgar a ti también. Que Dios va a descargar tu ira sobre ti porque ya la hizo sobre Jesús. Descargando toda su ira en señal de reconciliación por el periodo de un año. Oiga, de un año. Levítico 16, 2, 34. Era un año. O sea que, oiga, Dios quedaba reconciliado con el pueblo por un año. No el pueblo con Dios. Dios con el pueblo por un año. Por un año. Cuando Pablo en Romanos 3:25 dice, cito, a quien Dios puso como propiciación. Estaba haciendo referencia a Jesús. Debemos aclarar que el término propiciación no aparece en los textos originales. El que aparece es propiciatorio. O sea, Pablo dijo a quien Dios puso como propiciatorio, no como propiciación, como propiciatorio. Indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano, donde se derramó la sangre sobre quien cayó la ira de Dios y produjo la muerte. Ay, mamá. ¿Qué le parece a usted eso? Por eso el Salmo, el mesiánico, búsquese en su casa el Salmo 88 y el Salmo 22 y léalo. El Salmo registra cuando Jesús dijo, las ondas de tu ira cayeron sobre mí. O sea, Dios quedó vacío, sin ira. Dios se llenó de bendición, de amor, de paz, de misericordia, de gracia. Para nunca más su ira caer sobre ninguno de nosotros. No somos hijos de ira, sino hijos de ¿qué? De bendición, dice Pablo. Yo no sé por qué entonces enseñan un Dios de ira, un Dios inmisericordia, indolente, que le quita las cosas a la gente cuando la gente peca. Yo no sé dónde sale ese mensaje. Eso es un mensaje de desgracia, eso es un maldito evangelio. Que no fue el que predicó Cristo, ni el que predicó los apóstoles, ni el que yo quiero predicar. Señores, según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios, no somos hijos de ira, sino de bendición. Efesios 2:3, primera carta a Tesalonicenses 1:10, 5:9 también está en el capítulo 5, verso 9. Lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación y temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva a la salvación, que son las buenas nuevas. ¿Aló? Mire, no me crea mucho, léalo. Pablo dijo que es bueno que usted analice todo.
Pero para analizar usted tiene que leer y estudiar y escuchar. Por ahí le prohibieron a algunos alumnos de mi escuela. Su pastor le dijo que se retiraran de la escuela. Y el alumno le dijo, ¿pero por qué? Porque eso es un falso maestro. ¿Usted lo ha escuchado? No, pero me lo dijeron. ¿Qué fundamento tiene usted para decir que el maestro le enseñó un falso maestro? Si usted no lo ha escuchado ni siquiera. Ni siquiera usted lo ha escuchado para hacer juicio. Por eso estoy diciendo, escuche, analice, oiga para hacer juicio. Y usted está en el derecho de que lo que yo le estoy enseñando acá, usted vaya a su casa, corrobore, secunde. Cuando Jesús dice que fue a la sinagoga, se le dio el libro de Isaías. Y dice que empezó, citó el libro de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto fui ungido por el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los muertos resuciten, para pregonar y anunciar, oiga, el año agradable del Señor. Eso lo tomó Jesús de Isaías. Sí, pero Isaías no dice así. Isaías dice para anunciar el año de venganza de Jehová. Porque Jesús me cambia el finalizar del texto y no me dice para anunciar el año de venganza de Jehová, sino me dice para anunciar el año agradable del Señor. ¿Se equivocó Jesús? No. Solo que Jesús sabía que la venganza de Jehová y la ira de Jehová iba a caer sobre él en la cruz del Calvario para no caer sobre nadie. ¿Qué te parece eso? Él fue ungido para eso. Y Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, y cuando venga les enseñará y los guiará y les instruirá en toda justicia, en toda verdad, y les recordará todas las cosas, cuáles cosas las que les enseñé a ustedes en 3 años y medio hablando con sus discípulos. Y mayores cosas ustedes harán en mi nombre, porque Él continuará la obra. Él continuará la obra que comenzó en mí, en ustedes. Con las mismas características, con la misma visión, sin juzgar, sin maldecir, sin condenar, sin emitir juicio, sin predicar un evangelio de juicio, de maldición. Él vino a mí para sanar a los enfermos, sánenlos ustedes también. Vino a mí para sanar a los quebrantados de corazón, sánenlos ustedes también. Vino a mí para dar vista a los ciegos, háganlo ustedes también. Vino a mí para que los sordos oyeran, háganlo ustedes también. Vino a mí para que los muertos resuciten, háganlo ustedes también. Y vino a mí para anunciar el año agradable del Señor, anúncienlo ustedes también. Pero este evangelio que se está predicando no es un evangelio de maldición, que todos abramos un juicio, que es un Dios de misericordia, un Dios indolente, que lo que está es con una hacha en la mano para arrancar en la cabeza a los evangélicos que se descarreen, por favor. Si le da la gana de descarriarse, eso es problema suyo. Dios le va a amar igual. La obra de preservación va a estar sobre usted, el Espíritu Santo va a seguir trabajando con usted, que usted va a tener consecuencias negativas por causa del pecado, otra cosa. Que usted puede perder finanzas, puede perder la vida, puede perder familia, puede perder hijos, puede perder esposa, puede perder hasta el propósito de Dios en la vida de usted. Es otra cosa por causa del pecado. Por eso no fue que Dios se lo quitó, usted lo perdió. Y como usted lo perdió, usted tiene que darle cuentas a Dios por eso. Porque a mí Dios no tiene que pedirme cuenta de lo que me quite. Porque cuando yo llegue al cielo, Dios me dice, ¿qué pasó con lo que te di? Vos me lo quitaste, vas buscando lo pusiste, vos me lo quitaste. ¿Por qué tiene Dios que pedirme cuenta de lo que me quitó? No, Él me va a pedir cuenta de lo que no me quitó, pero de lo que yo perdí por mi pecado. Me vas a dar cuenta de eso.
¿Están acá? Señores, en el desarrollo de su ministerio Jesús hizo acto de propiciación al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que no le recibieron. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron. Oiga, no recibieron a Jesús, ¿cuánto más a mí? ¿Qué quiere usted? ¿Que yo soy una pepita de oro que todo el mundo me va a querer? No. Aunque a mí todo el mundo me quiere. Uno me quieren ver vivo, otro me quieren ver muerto, pero me quieren. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben, mis hijos? ¿Sabes que una vez? Porque hay cosas que suceden en tu vida que parecen paradójicas, que parecen pero que no son. Paradójicas, pero vienen de Dios. Y que no tienen respuestas al asunto, pero que Dios te las da. Yo le dije a Dios, Señor, ¿para qué tú me envías a un sitio donde no van a recibir tu palabra? Tú sabes lo que es llegar a un sitio, predicar. Me pasó. Predicar miércoles, predicar jueves, y el día viernes cuando fui a predicar y conseguí al pastor montado en el púlpito diciéndole a la gente que lo que yo había predicado era así. Y le dio órdenes a 2 diáconos de la iglesia para que me sacaran de los brazos de la iglesia. Eso fue una iglesia. Pero hubo otra iglesia donde me agarraron 5 y me bajaron del púlpito y me tiraron en el estacionamiento y me cayeron a patadas en el estacionamiento. A patadas. Que hubo un maestro que andaba conmigo, que era muy reconocido, y ahí lo respetaban, que tuvo que meterse a quitarme a la gente que me estaban dando de patadas por las costillas. Y me metieron en un carro. Me sacaron del lugar. ¿Qué tú crees? Que esto es fácil. No lo recibieron a él. ¿Qué tú crees que te van a recibir a ti? Yo le dije a Dios, pero es que yo no entiendo esta broma. Si no van a recibir tu mensaje, ¿por qué me enviáis? ¿Por qué me enviaste a ese sitio? Si en la prognosis, en tu eterno conocimiento, tú sabías que no iban a recibir el mensaje, ¿por qué me enviaste? ¿Por qué no nos ahorramos las patadas que me dieron? ¿Sabe qué me dijo el Señor? El problema es que yo nunca podré hacer juicio o emitir juicio sobre alguien que no haya escuchado una palabra. La palabra tiene que estar por delante como precedente para yo poder hacer juicio a causa de la palabra que escucharon o que no quisieron escuchar. Porque yo nunca podré decirle a la gente, mi palabra dice, ¿dónde está? Yo te envío un maestro. Yo les envío un maestro para que les enseñara esa verdad. Ustedes no lo recibieron. Por eso Dios no puede emitir juicios sobre Jerusalén si el ministerio de Jesús no hubiese llegado a ese sitio. Jesús por eso se lamenta, Jerusalén, Jerusalén, que apedreaste a los profetas. ¿Cuántas veces quise yo juntaros como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Se lamenta y llora sobre ella. Entonces dice, porque si en Tiro y en Sidón, en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho las señales que en ti se han hecho, ellos se hubiesen arrepentido y no hubiese venido juicio de Dios sobre ellos. Por tanto os digo, Jerusalén, que será más tolerante Dios en el día del juicio final con Sodoma y Gomorra, con Tiro y con Sidón, que con vosotros, Jerusalén. Porque nunca Dios puede juzgar en el final, en un juicio final, a quienes no han escuchado la palabra. Usted me dirá, maestro, pero es que van a haber pueblos que no escuchan esta verdad. Sí, porque es que la Biblia es muy clara cuando dice que cada quien será juzgado. El que no conoció la verdad del reino, principio del reino ni el evangelio, dice la Biblia que será juzgado por la ley moral. Porque no había mandamiento, porque no había estatuto, porque no había Biblia, porque no había nada, pero Caín sabía que lo que había hecho estaba mal. Por la ley moral. Y por ello serán juzgados. ¿Están acá?
Señores, dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos a descender, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos como hizo Elías? Miren, los antiguos, los apóstoles, los santos apóstoles. Los santos apóstoles. Tienen una yuca atravesada en el corazón aquí. Jacobo y Juan con una yuca atravesada en el corazón. Muy llega. Entonces, volviéndose él, ¿quién? Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y él se fue a otra aldea. No me venga usted a decir que Dios está mandando fuego sobre Barquisimeto y tsunami y terremoto porque no se arrepiente. No me venga usted a decir que Dios va a mandar una bola de fuego para acabar con la montaña María Leonce. Con todo y que ellos estén allí donde están, Dios tiene misericordia de ellos. Y los ama y los amó. Ante los ojos de Dios esa gente ya está salva. Que ellos no hayan hecho una verdad, la salvación para ellos otra cosa. Y el culpable número uno que ellos estén allá somos nosotros, que no tenemos un programa de evangelización efectivo y eficaz y constante, continuo. Una de las cosas que yo enseñaba en la escuela anoche, enseñaba que la iglesia no está persuadida de la venida de Cristo. Si la iglesia estuviera persuadida de la venida de Cristo, la iglesia tuviese programa de evangelización continuo, constante, invirtiera dinero en los programas de evangelización. Pero la iglesia no cree en la venida de Cristo. ¿A cuánto les predicó usted ayer del Señor? ¿A cuántos? No levante la mano, no me interesa eso. Pero ¿a cuántos usted les predicó? Usted que me está escuchando a través de este CD, a través de la radio, a través de internet. ¿A cuántos usted le predicó ayer el evangelio? ¿A cuántos le predicó? ¿Qué tiempo tiene usted que no le presenta el plan de salvación a la gente? Que alguien no da el paso a aceptar el plan de salvación porque usted se lo presentó. ¿Qué tiempo tiene? Maestro, usted no está persuadido. Usted no está persuadido de la venida de Cristo. Usted tuviera programa de evangelización a diestra, siniestra, en tiempo y fuera de tiempo, anunciando la venida de Cristo. Usted no sabe de esto nada. No sabe el gran acontecimiento que es que los cielos se abran y vean al Hijo del Hombre descender con gran poder y gloria. Eso no es cualquier cosa. No estamos persuadidos del asunto. Oiga, y la única arma que la iglesia tiene de avance para establecer el reino es el apresto del Evangelio de la paz. Que se lo voy a adelantar. El calzado no es el Evangelio ni es la paz. La Biblia dice que nos calcemos que nos calcemos con la paz. No, que nos calcemos con el Evangelio tampoco. Pablo dijo, calzado los pies con el apresto. El término apresto es un término del griego que significa disposición, deseo, querer íntimo. Lo que Pablo quiso decir es cálcense en los pies con la disposición, el deseo y el querer íntimo que debe tener un creyente para salir a predicar un evangelio que produce paz. Si a esto vamos, la iglesia está descalza porque nadie quiere evangelizar. Nadie quiere entrar en los programas de evangelización. Nadie quiere ser instruido para el trabajo de la evangelización, para el ministerio de la reconciliación. Nadie quiere. La iglesia todavía no ha apreciado el sacrificio de Jesús en la cruz porque como que se nos está perdiendo esto. La iglesia no es agradecida porque no da de gracia de lo que gracia recibió. Hay una partida de ingratos en las congregaciones, de malagradecidos dentro de la iglesia. Es real esto. No hagas eso. Pedro, tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes el espíritu que está en mí. Y cuando habla de espíritu, no solamente está hablando del Espíritu Santo en él, sino está hablando del motivo, del carácter.
Ese muchacho tiene el mismo espíritu de su padre. Carácter, su formación. Tú no sabes lo que yo he aprendido de mi padre. Las instrucciones que recibí de él. Las directrices del espíritu. Las noches que me meto a orar. Ustedes duermen, pero yo oro. Por eso es que tú, Jacobo, y tú, Juan, fácilmente me dicen de esa forma que descienda fuego. Ustedes no conocen esta verdad. Ustedes no conocen nada de esto. Ustedes no tienen un corazón de padre. Son indolentes y misericordios. Ustedes no saben nada de esto. Unos carnales, sensuales, almáticos, lo que son ustedes. Esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz. Antes. ¿Qué nos hace pensar que después de que Dios haya amado al mundo y por causa de esto haya entregado a su único hijo, descargando sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de ese mundo que amó? Pensar de esa forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús, entregando su vida, derramando su sangre en el Calvario. Nunca nos olvidemos de esta verdad, que aunque parezca paradójico, ese Dios que no cambia, su carácter cambió en la cruz. Dios depositó toda su ira sobre su Hijo para no descargarla sobre nadie. A esto se le llama propiciación. Todo lo que Dios hizo con Jesús en la cruz, lo hizo para no hacerlo contigo. Lo cargó de maldición para nunca maldecirte a ti, sino bendecirte. Lo cargó de pecado para nunca juzgarte por el pecado que tú cometes, sino perdonarte. Lo cargó de enfermedad para nunca enfermarte a ti. Lo abandonó para nunca abandonarte a ti. Lo maldijo para nunca maldecirte a ti, sino llenarte de bendición. Eso se llama el misterio del cambio. Eso tiene valor ante Dios. Lo que pasa es que nosotros no conocemos esto, y como no conocemos, fácil nos paramos a profetizarnos cosas que no tienen nada que ver y que tendrán que darle cuentas a Dios, porque hay de aquellos que digan así dice Jehová y Jehová no ha dicho nada, dice el texto. Ten cuidado cuando estás hablando de profeta. Salmo 88, 1:7 dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tus oídos a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tus manos. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposó tu ira y me has afligido con todas tus ondas, con las ondas de tu ira. ¿Eso sobre quién, hija? Sobre Jesús. Para no hacerlo contigo. Sáquese ese Dios de ira. Dios cambió. Dale un aplauso a ese Señor. Un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Si analizamos Juan 3:16, hay unas propiedades y características producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Leamos y analicemos el texto. Dice lo siguiente: porque de tal manera la inmensidad de su amor, amó Dios al mundo, el objeto de su amor, que ha dado el despojo de su amor, a su Hijo unigénito, la dádiva de su amor, para que todo aquel que en él cree, lo universal de su amor,
no se pierda el rescate de su amor, mas tenga vida eterna la recompensa de su amor. ¿Sabe en qué consistió el ministerio de Billy Graham? Uno de los más grandes evangelistas en nuestros tiempos, respetado, porque aún con su caminar, cuando caminaba ese hombre con sus pasos, honraba a Dios, porque con un paso daba gloria a Dios y con el otro decía aleluya. Nadie lo puede juzgar ni señalar de actos inmorales, porque con su vida fue un predicador con su propia vida, con su propio ejemplo. ¿Y sabe dónde estuvo el éxito de ese ministerio? En que su mensaje era cristocéntrico. Y presentó en sus mensajes el amor, el perdón, la misericordia, la gracia, la paternidad de Dios. Es tanto su mensaje, hija, que de Juan 3:16 sacó más de 400 mensajes diferentes de un solo texto. Sacó más de 400 mensajes de Juan 3:16 de un solo texto. Si este fue el sentir de Dios, amarnos según lo que desglosamos ahorita de Juan 3:16. Si este fue el sentir de Dios, amarnos antes de rescatarnos en nuestra condición caída, ¿cuántos más ahora que somos sus hijos, que somos lavados por su sangre, que tenemos su vida, que tenemos su justicia y que somos la imagen de su Hijo y que estamos sentados a su diestra juntamente con Cristo Jesús? ¿Cuánto más? Aleluya. Por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Porque Él, quien Dios, a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo es el que tiene problemas con Dios. Segunda carta a Corintios 5, 16, 18 dice, Pablo, cito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, para que vayamos y reconciliemos al mundo con Dios. Y anunciemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿Somos embajadores de qué? ¿En nombre de quién? De Cristo, pero con el mensaje de la reconciliación. No te salgas de allí. Estos tres incidentes, ¿cuáles? Redención, remisión y propiciación, trajeron como resultado lo que es la regeneración, que vamos a tocar en nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.